paciente o la persona percibe y yo no puedo sentir por ello. Y signo es todo lo que yo como médico puedo observar, todo lo que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, ¿qué yo puedo observar? Febre. Edema, practicar. Español, términos médicos. Edema, no se olviden. Esto es válido mi prueba, esto no. Náuseas, que es para ustedes. Esto no es válido, esto sí. ¿Qué más? Rubor, tumor, dolor, ¿qué más? Fiebre. ¿Esto qué es? ¿Náusea qué es? ¿Síntoma o síntoma? Sintomas. Muy bien. ¿Qué era que te le decía otra cosa? Esto no es válido, esto es válido. Mareo en español. ¿Ok? Vamos a practicar en español. ¿Qué otra cosa quieren saber? Así les voy enseñando. Tenemos mareo, a ver. Hormigueo, que es hormigamento. No. Después, ¿qué más? Hematoma, a ver, aquí algo que siempre me suele involucrar. Confusión dental. Taquicardia es lo mismo que palpitaciones. Taquicardia es lo mismo que palpitaciones. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Si taquicardia y palpitaciones son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál yo puedo sentir siempre y a veces? Palpitaciones. Palpitaciones es cuando el paciente te dice, siento que mi corazón va a salir, que mi corazón late, ¿en qué caso más o menos son las veces? Ansiedad. Entonces, sí. ¿Y taquicardia qué es? Siempre uno sabe que está con taquicardia. No siempre. ¿Cómo uno sabe que está con taquicardia? Haciendo el examen físico, viendo el pulso. Entonces, esa es la diferencia. Palpitaciones es lo que uno refiere, es lo que uno está sintiendo. Suele ser en caso de ansiedad. Y taquicardia casi no casi no se relata el paciente, a no ser que todo el tiempo se esté controlando. Bueno, hay algo que me olvidó de ahí, una traducción.
refrescame nomás. Todo tipo de dolor es, no hace falta que especifique dolor de cabeza, uno solo, porque hay miles de ejemplos. Só dolor. Sí, solo dolor, puede ser dolor de cualquier cosa, pero uno solo, porque todo tipo de dolor, sí. Inserção comunitária, censo, território. Dispensação. ¿Qué es dispensación? ¿Qué era dispensarización? Dispensarización. É quando divide por grupos de prioridades. Clasificación que yo doy a mi comunidad para saber a quién le voy a dar prioridad. Y eran 4 grupos. 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Qué era grupo 1? Aparentemente sanos, los pacientes que absolutamente no tienen nada, ni carga genética, ni antecedentes patológicos familiares. Grupo 2, ¿quiénes son los que tienen factores de riesgo? Las personas obesas, las personas sedentarias, tabaquistas, etilistas. Grupo 3, enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que tienen enfermedades cardíacas. Hipertensión, diabetes. ¿Y grupo 4? Discapacitados. Ejemplo de ellos, pacientes encamados. Después, pacientes con cuidados paliativos. Referencia y contrarreferencia. Cuando un centro de menor complejidad manda otro de mayor complejidad. Y contrarreferencia. Quando ele retorna mesmo. Muy bien. Cuando entonces se hace el tratamiento debido, se logra resolver, ya hay un plan de seguimiento y vuelve al lugar de origen. Muy bien. Y diferencia entre centralización y descentralización. Cuando algo es centralizado. Que é pelo Estado, é governado pelo Estado, Cuando depende netamente del Estado. Y descentralizado. do município. Municipio y las entidades locales. Muy bien. Estamos bien ahí eso. Tengo esperanza. Nós também. Bueno. Entonces vamos al tema de hoy. ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Qué es comunidad? Un grupo de A gente não personas. tem esse slide aí. Un conjunto, grupo de personas de una determinada población que viven juntos en un lugar ya sea rural o urbano y tienen algo que les caracteriza, que puede ser qué cosa, algo cultural, puede ser algo religioso, puede ser profesionales. Ustedes tienen en Brasil alguna comunidad que es netamente, por ejemplo, de ingenieros o de profesionales
en un lugar determinado, ya sea rural o urbano, que tiene algo en común, que le une, o sea, que le vuelve una comunidad. Y tenemos nosotros 5 elementos que hacen que se relacione el concepto de comunidad. El primero de ellos es el grupo de personas. Sí, ¿fue tú lo que viste? Porque estaba buscando tu número, tú quieres acompañar. Entonces, si hablamos de lo que es un grupo de personas, podemos decir que no hay comunidad sin individuos, uno no es comunidad, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que las personas están estratificadas o están clasificadas de alguna manera, ya sea por sexo, por ocupación, por raza, ¿qué más? ¿Qué sería procedencia? ¿Qué es procedencia? Muy bien, lugar de dónde vive. Entonces, no podemos hablar de grupo de personas si no tenemos cierta cantidad de personas, porque una sola persona no puede ser una comunidad. Entonces, esa es la definición. En el número 2 tenemos lo que es estructura y organización. ¿Por qué? É o quê? Raça. Raza, por ejemplo. Ah, raça. Sí. Ah, tá, obrigada. ¿Por qué estructura y organización? Es un elemento esencial. Porque podemos decir que cada miembro de una comunidad tiene alguna estructura interna que sigue, ¿verdad? Tiene sus reglas, tiene su manera de organizarse. Entonces eso les permite que ellos puedan tener una mayor comunicación, tengan un control mejor, y eso contribuye o ayuda al desarrollo y la regulación de las actividades. Entonces, si ellos son organizados y cuentan con una buena estructura, entonces obviamente pueden ir mejorando la economía. Voy a mandar el material y ya. Andresa, ¿tenés la unidad 1 y 2? Sim. Ahí para que me acuerdo.
lugar físico, un determinado. El lugar entonces puede ser, o sea, el lugar abarca el sitio donde vivimos y todo aquel lugar donde podemos recrear. Por ejemplo, parques, ¿qué otra cosa hay en una comunidad? Iglesia, clubes, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de grupos de personas organizadas sin contar con el impacto que ocasionan los factores físicos del lugar en que se asientan, las interrelaciones por sobre todo y las personas y el tema. ¿Por qué hablan de los factores físicos del lugar? ¿Qué nos suele ayudar o tener en contra? ¿Cómo? Sí. Ahí, por ejemplo, está en juego el saneamiento básico, ¿verdad? Para ver qué tal la higiene de las personas también. Por ejemplo, si hay un caso de dengue, para ver si se propaga más rápido, si se puede controlar. Qué tal la higiene bucal de los niños, cómo nosotros podemos prevenir la violencia en las mujeres, en los niños, ¿verdad? Todas esas cosas influyen en lo que es el. Tenemos lo que es características comunes, que es aquello que hace que un miembro se sienta partícipe de la comunidad. O sea, si yo soy una profesora y toda mi comunidad son profesores, entonces eso hace que tengamos todo en común. Podemos recurrir unos a otros, o si es, por ejemplo, algo religioso, tenemos creencias en común, ¿verdad? ¿Qué más puede ser? Algo común. Político, por ejemplo, que todos siguen un mismo partido, ¿verdad? Entonces, eso es características comunes. Algo en común entre todas esas personas que hacen que yo me sienta partícipe de ese lugar. Hasta ahí estamos bien. Y por último tenemos lo que es recursos y servicios. ¿Por qué recursos y servicios? Para que nosotros podamos prosperar, subsistir, mejorar como comunidad, nosotros tenemos que tener una meta. Tenemos que enfocarnos en algo. Tenemos que tener recursos y servicios. Si nosotros queremos tratar de mejorar todo lo que sea, o sea, prevenir las enfermedades crónicas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocar? Tener algo bueno de promoción y prevención de la salud. O sea, primeramente un buen poder. No podemos hacer una magia si es que no contamos con lo principal. Entonces, siempre recursos y servicios. ¿Está bien? ¿Por qué es importante la participación comunitaria en la salud? La excelência orientação, prevenção, então, cuidado que ela participa da saúde, das ações, por exemplo, falência, ela vai estar orientada. Sí, entonces podemos decir que lo principal para la prevención de enfermedades es también lo cultural. La preparación que tienen las personas. ¿Por qué? Porque ahí empiezan que las creencias versus lo que es artículos científicos o cosas así bien específicas. Entonces todo eso incluye en lo que es la participación comunitaria en lo que es salud. Entonces ahí tenemos que la salud comunitaria puede definirse como la intervención de la comunidad en la planificación de la gestión de las acciones que llevan a su salud. Por ejemplo, en mi comunidad yo no noto interés en cuanto a lo que sea higiene. Entonces, o lo que sea prevención de enfermedades crónicas. Y hay algo que hicieron en mi comunidad que a mí me llamó mucho la atención, que fue llamar para una merienda con
compartir entre todos, pero se hizo todo lo que era cosas saludables, por ejemplo, frutas, hablar sobre la combinación de verduras, ¿verdad? Cómo uno tiene que comer de manera correcta las ensaladas. Y ahí se habló de los beneficios y qué se puede prevenir si se lleva una vida así saludable. Entonces, le convencieron por el tema de la comida, pero al final terminó siendo más educativo que para lo que ellos pretendían. Entonces, siempre uno trata de llamar la atención de la comunidad, por lo que les gusta, para terminar enseñando algo que va a ser para beneficio de ellos. Entonces, para el diagnóstico de la situación de la salud en mi comunidad, yo tengo en cuenta 3 cosas. Anoten eso. ¿Por qué calidad? Sea un poco más integral, ¿verdad? Que sea más completo, que lo normal. Y análisis. ¿Por qué el análisis es importante? Você consegue dividir a comunidade em higiene, situações. Por ejemplo, para ver qué enfoque yo le voy a dar. Si yo veo un problema de... Siempre acá menciono lo de la vacunación. Entonces, tras 10 años de ser erradicado supuestamente el sarampión, volvió otra vez. ¿Por qué? Por la falta de vacunación. ¿Y por qué? Porque la gente no se estaba acercando y la gente no se estaba interesando. O hay algo que desarrolló cierto miedo de confianza. Entonces, tengo que ver qué enfoque voy a dar. Bueno. Características del diagnóstico. Primero, mi objetividad tiene que ser cuantitativa. O sea, yo tengo que medir hasta dónde yo quiero llegar. Tengo que saber mi objetivo, para cuántas personas es y qué es lo que yo quiero lograr con él. Sujeto del diagnóstico va a ser siempre mi comunidad. Ahí vamos a ver el lugar donde viven, cuáles son las características geográficas, por qué económicas es importante. Uma pessoa vulnerável, ela vai ter várias questões, não só questão de alimentação, mas de sanitárias, então isso pode ficar. Por exemplo, a pessoa que bebe água sanitária, ou bebe água, ela vai ter alguma doença
estar enfrente, por ejemplo, de qué enfermedades, todo lo que sea parásito. Y la integralidad que sea completo por sobre todo. No solo enfocar en aquello que yo quiero resolver, sino tratar de prevenir desde el origen de todo. Si es no solo lo geográfico, por ejemplo, si es también en cuanto a salud mental, si influye ahí de cierta forma la cultura, si qué es lo que pasa en ese grupo de personas. Entonces, es una comunidad en común. Y aquí entra un gran dilema siempre que yo tengo, que era atención primaria de la salud. Primera puerta de entrada. Entonces, vamos a recordar otra vez, a modo de repaso. Primera puerta de entrada. Al sistema de salud. ¿Por medio de quién? Por medio de la unidad de salud familiar. Entonces podemos decir que la atención primaria de la salud siempre se va a enfocar en qué cosa dijimos. ¿En qué se enfoca la atención primaria de la salud? ¿En qué se enfoca la atención primaria de la salud? Promoción y prevención. Pero no siempre es algo específico, sino que es de manera general. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien para poder. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la atención primaria orientada a la comunidad. Voy a escribir acá porque ¿cuál va a ser la gran diferencia entre atención primaria de la salud y atención primaria orientada a la comunidad? Te decimos que es de manera más general. Entonces, acá tenemos que tampoco, ¿verdad? Es un modelo práctico cuyo propósito es racionalizar, organizar y sistematizar los recursos sanitarios existentes mediante lo que es la declaración de Alma Ata. ¿Se acuerdan? Alma Ata que creó la atención primaria de la salud. ¿No? Vamos a volver otra vez a la unidad. En la unidad 1 les comenté que hubo una conferencia internacional sobre atención primaria de la salud, donde en septiembre de 1978 la Organización Mundial de la Salud, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, celebraron la histórica conferencia sobre la atención primaria de la salud en Alma Ata, a la sazón capital. Y ahí declaran los principios básicos fundacionales de lo que se llama hoy atención primaria de la salud, donde es integral, comprensiva, universal e incluyente. Entonces, ¿quién creó todo lo que es atención primaria de la salud y atención primaria orientada a la salud? Alma Ata. ¿Okay? Vamos a recordarnos. Esa cosa, por ejemplo, no lo voy a complicar, pero vamos a ver ese. Y tenemos que APOC surgió en la década de 1940
como una extensión de la medicina familiar. ¿De qué se encarga la medicina familiar? ¿Qué es lo que le caracteriza a la medicina familiar? De las otras especialidades. ¿Cuál es la diferencia entre un médico familiar y un clínico? Muy bien. El clínico siempre va a ser enfocado en todo lo que sea signos, síntomas y las enfermedades específicamente. Y el médico familiar engloba un todo. Te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Hubo algo en tu familia que cambió? ¿Qué tal el trabajo? Entonces el enfoque es un poco más integral. El médico familiar podemos decir que se sensibiliza más con el paciente. Y el médico familiar, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces puede atender tanto papá, mamá, los hijos, entonces se relaciona mucho mejor con la familia. Entonces el enfoque es mucho mejor que el clínico, sin desmeritar al clínico, obviamente. Entonces, los conceptos básicos y la metodología se desarrollaron gracias a la aplicación conjunta de la biología y la ciencia social. Entonces, vamos a decir que la atención primaria de la salud es más enfocado en una comunidad. Entonces, esa es la diferencia. La atención primaria de la salud es de manera general y la vamos a decir que es un poco más enfocado. Entonces, ambos, un proceso continuo donde se implementa la atención primaria en una población determinada. Eso también es una gran diferencia. Según las necesidades de la salud, mediante la integración planificada de las acciones de salud pública y la práctica de la atención primaria. Voy a seguir y después les explico. Entonces, los servicios de APOC se responsabilizan por la salud y sus determinantes. ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿Qué determina mi salud? ¿Qué influye en la salud? Comunidad en primer lugar. Factores biológicos. ¿Cuáles son los factores biológicos? Muy bien. Edad, sexo, genética. Tenemos factores ambientales. ¿Por qué los factores ambientales? Depende del lugar donde yo vivo. Si hay contaminación, ¿qué más? Adecuado saneamiento básico. Acá obviamente que influye también el estilo de vida. ¿Cómo influye el estilo de vida? Alimentación, actividades físicas. Y por último, siempre va a determinar mi salud también lo que es salud pública. ¿Por qué la salud pública? ¿Por qué va a determinar? Muy bien, acceso a algún sistema de salud. Yo puedo tener casi todo, pero no tengo un centro donde vaya a hacer mis controles o un centro preventivo, entonces obvio que va a fallar algo de mi salud. Entonces estos son los 4 pilares.
Entonces, estudia los determinantes, que cuáles son los factores biológicos, ambientales, estilo de vida, salud. Y es la diferencia con respecto a la atención primaria tradicional orientada solo a la curación, que solo responde a la demanda y al tratamiento de los síntomas y las enfermedades. Entonces, esa sería la principal diferencia. Sería solo para atender aquello que yo tengo ahora como necesidad, de manera general. Pero la atención primaria orientada a la comunidad es de manera integral. Hasta ahí están bien. Muy bien emocionado. Todo lo que les acabo de decir. Entonces, APOC comprende varios elementos y condiciones como tiene una población definida, que es con base geográfica, o ciertas características comunes. Acá, por ejemplo, yo pongo a modo de comentario Itaipú y Nacional. Ellos tienen qué cosa, y ahí es la importancia de medicina del trabajo. ¿Por qué es importante medicina del trabajo? Muy bien. Sí, porque ahí quién es el que se respalda, tanto el prestador de servicio como la entidad. Entonces, si yo realizo un control antes de formar parte de alguna empresa, entonces la empresa y yo tenemos un respaldo. Entonces yo entré con estas condiciones y por la empresa, qué sé yo, desarrollé esto, todo el accidente de trabajo, el estrés influyó de cierta forma en mí y algo pasó. Entonces, ambos tenemos ahí un respaldo. ¿Y se documentaliza un error? Sí, claro que sí. Sí. A mí me gusta hacer también parte de medicina del trabajo. Yo suelo hacer consultas en mi empresa. Y me parece nomás así muy chocante a veces cuando los pacientes me dicen que la última vez que se hicieron el estudio, por ejemplo, fue hace 5, 10 años atrás. Y nunca más. Y tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer, de diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad. Imagínense 5 a 10 años sin ningún control. Y es para mí un beneficio también porque la empresa ahí se respalda y se libra a veces de cosas, ¿verdad? Entonces, pero también hay empresas que usan eso como para no contratar personas con ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, como para librarse y tienen características muy alumnos de una escuela, los trabajadores de una fábrica o los afiliados a una clínica o centro de salud. Suelo hablar también, como menciona acá en la escuela, hay veces que en la escuela se tienen ciertas quejas de, qué sé yo, abuso de menores o bullying. Entonces ellos tratan de hacer un enfoque de salud mental, por ejemplo, lo de la comunidad educativa. Entonces, a eso va lo de APOC, que es bien difícil. Y también se trata de contar una clínica de atención primaria de la salud, por sobre todo un equipo multidisciplinario. Vuelvo a poner como ejemplo lo que es Itaipú
porque existe una cierta cantidad de guardias de seguridad, ¿verdad? Que como el horario es rotativo, entonces es como que llega un tiempo donde el cuerpo se queda, pero sí tenía que dormir porque estoy trabajando, ¿verdad? Entonces hay cierta tendencia a desarrollar algún tipo de estrés o depresión. Entonces ahí se da un enfoque. Entonces hay un equipo multidisciplinario donde se trata lo psicológico también. Y en caso de que la persona no pueda después seguir con el trabajo, o se cambia de sector o sale de la empresa. También es muy importante el acceso libre a los servicios, sin barreras económicas, fiscales, ni religiosas, ni culturales. O sea, atención para todos, sin discriminación alguna. Y la movilización, por sobre todo del equipo fuera de las instalaciones. O sea, no solo tener un enfoque en ese lugar en específico, sino controlar que todo aquello que nosotros estamos haciendo funcione. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos? Con este enfoque nosotros hacemos posible que el equipo conozca la salud de los miembros de una comunidad donde es responsable. Y entonces ahí vamos a calcular las tasas de enfermedades y de cobertura y se va a realizar un monitoreo demográfico. O sea, si yo hago una atención primaria orientada a la comunidad, yo tengo que ver por qué hay demasiados pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que es el problema? Si hay falta de medicamentos, si ellos no tienen una vida saludable, ellos no tienen idea del uso correcto de los medicamentos, si los familiares no ayudan luego en el proceso, o qué es lo que está pasando. Entonces, todo eso nosotros conseguimos con atención primaria orientada a la comunidad. ¿Por qué creen ustedes que para cumplir con los objetivos se necesita compartir las acciones con otros sectores? ¿Cómo sería eso? ¿Pero cuáles serían los otros sectores? Una trabaja un sector, no sería el sector direccionado de profesionales, por ejemplo, ya tenemos un examen, el pro de orientación, direccionar el trabajo que sería un sector para profesionales. Sí, sería para un profesional. Sí, también. Entonces, por ejemplo, si vemos personas que tienden a depresión, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver alguna manera de cómo yo puedo hacer eso, aparte del psicólogo, ver si hay alguna actividad, qué sé yo. Suele haber comunidades que reúnen a las personas adultas y hacen, qué sé yo, zumba, algún tipo de baile o algo que sirva para recreación. Entonces, ese enfoque, que sea intersectorial, que sea un poco. Diferentes etapas que son 6. Una de ellas es definición de la comunidad. ¿Qué nos va a permitir esto? Determinar la comunidad de la que la atención primaria de la salud es responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas personas que no tienen acceso a la atención primaria de la salud. Entonces son los más vulnerables. Decisión de prioridades. Que seleccionamos el problema principal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar el problema principal? La importancia relativa del problema. Ver qué tan grave o qué tanto tiene el impacto económico. La factibilidad de la intervención. Si va a ser factible para mí
como personal sanitario, si yo voy a tener los recursos y la conformidad política en lo que es salud. La eficacia prevista de la intervención. Si yo voy a tener algo bueno, si yo creo que voy a tener una evidencia que todo lo que yo planeo va a ser bueno. La justificación de los costos, que sería de acuerdo con cada problema de salud. Porque obviamente ahí tenemos que tener en cuenta si es una población donde hay muchos diabéticos, que lo de la insulina tiene sus costos y cubre hasta cierta determinada cantidad. Un ejemplo. Y por sobre todo el interés de la comunidad. Si yo voy a captar la atención de mi comunidad y voy a tener la responsabilidad de ellos, de que ellos me puedan ayudar con lo que yo quiero llegar a hacer. De eso depende la decisión de mis prioridades. Y la planificación de diagnóstico comunitario. Yo voy a analizar con profundidad el problema de mi comunidad. Si es, por ejemplo, qué sé yo, un brote de dengue, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? Si es por exceso de lluvia o porque la gente no limpia, si la gente no se ve comprometida luego con eso, ¿verdad? La implementación de programas de salud comunitaria. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahí? Voy a integrar todo lo que sea promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. O sea, no solo voy a diagnosticar, sino también voy a seguir el tratamiento y voy a hacer una rehabilitación. Para que todo mi trabajo valga la pena. Vigilancia del programa sería monitorear y detectar los cambios y seguimiento de la evolución. Si yo planteé algo, yo tengo que ver si es que está realmente funcionando. Yo entonces tengo que seguir la evolución. Si se estancó en alguna parte, ¿por qué? Y por último, el análisis de la nueva situación. Si yo elegí algo como prioridad y yo estoy resolviendo o resolví mucho mejor de lo que yo esperaba, pero surgió otro problema, entonces yo qué hago? Fijo nuevas prioridades. O si yo veo que el resultado que yo idealicé no llegó a concretarse, entonces yo voy a seguir con mi enfoque, voy a mantener. ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Qué quiero que hagan? Siempre yo les pongo una frasecita, no sé si se fijaron. Entonces, hoy les digo que se enfoquen en lo que ustedes pueden controlar y dejen de preocuparse por algo que no pueden cambiar. ¿Qué es algo que ustedes pueden controlar? ¿Qué más? Problema de salud mental, problema de dengue, problema de COVID, violencia en la mujer, abuso en los niños. Y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estado de salud de mi comunidad? Por ejemplo, si tengo varias personas con hipertensión, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores responsables de la situación? Ellos no entienden cómo una alimentación adecuada, ellos carecen de medicamentos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué yo puedo hacer en relación a la situación de parte de los servicios de salud y de la comunidad? ¿Cómo yo puedo resolver? Puedo darle charlas o como ustedes le llaman palestras, puedo también enseñar lo que sea combinación de alimentos. No es solo prohibir, porque uno siempre le dice ya no comas y el paciente ella nunca más lo va a revisar. ¿Qué intervenciones se pueden poner en ejecución para alcanzar los resultados específicos? ¿Cómo yo puedo alcanzar aquello que me propongo? Lo que les dije, si es, por ejemplo, atraer algo que a ellos les va a enganchar. ¿Y qué medidas se precisan para seguir la vigilancia sanitaria en la comunidad y evaluar los efectos de lo que se está haciendo? ¿Cómo yo puedo evaluar o cómo yo puedo seguir mejorando mi comunidad? ¿Qué yo necesito? ¿Está bien? Entonces, eso por último, hasta donde llegue, si no termina. Caderno.